Sabemos la importancia de meditar en la palabra de Dios. En esta ocasión nos comparte un mensaje que será de bendición para tu vida. Centro Cristiano Betel Villas. Buenos días, hermanos de Betel Villas, es un gusto verlos esta mañana una vez más con este formato nuevo que estamos haciendo. Esperamos que estén disfrutándolo. El domingo pasado hablamos un poco acerca de cómo el coronavirus estaba afectando la iglesia. Uno de los temas que tocamos fue acerca de cómo está afectando la forma en que nos congregamos, y dentro de ese tema salió una pregunta que era ¿por qué nos congregamos, no? Y aunque lo tocamos así brevemente y ya cuando nos volvimos a sentar y comenzamos a platicar y tocamos más al fondo este tema de por qué nos congregamos, comenzamos a llegar a la raíz de esta pregunta, de por qué nos congregamos. Y fue muy interesante porque cuando llegamos a la raíz de esta pregunta, en realidad se abrieron muchas ramas, ¿no? De otras cosas que a lo mejor si hacemos nada más esa pregunta sola, podemos brincarnos o ignorar las otras ramas, ¿no? Pero, y entonces, ¿cuál es esta raíz? La raíz es el impacto que tenemos cuando nos encontramos con Cristo por medio del amor de Dios, ¿no? Entonces, de eso es lo que vamos a platicar hoy. Queremos hablar un poco acerca del amor, queremos platicar un poco de el impacto que Dios tiene en nuestras vidas, que nos lleva a querer congregarnos, que nos lleva a querer llevar la palabra, etcétera, todo este tipo de cosas, ¿no? Y por qué es importante en realidad. De todos modos, ¿por qué congregarnos? ¿Por qué es importante este núcleo del amor? ¿Por qué es importante que este impacto que sucede cuando nos encontramos con Cristo, ¿no? Y pues este domingo tenemos a la hermana Vicky, a la hermana Raquel. Nos vamos a estar rolando así, yo creo, cada semana hasta que ya nos digan que podemos hacer o que nos podemos juntar o lo que sea, ¿no? Pero espero que disfruten lo que los hermanos tengan que decir. Entonces, pues, les doy la palabra. ¿Qué piensan acerca de esto, de esta pregunta de por qué nos congregamos y cómo nos lleva al núcleo del amor de Dios, ¿no? Pues yo creo que un punto importante debe de ser que nosotros nos congregamos porque somos el cuerpo de Cristo. Si Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y un cuerpo desmembrado no tiene vida. Entonces, si nosotros somos un cuerpo, entonces vamos a buscar el beneficio del cuerpo. Vamos a buscar el beneficio de la mano, del pie. O sea, de hecho, humanamente siempre estamos al pendiente de nuestro cuerpo. De hecho, pasamos, bueno, las mujeres, yo no sé los hombres, pero pasamos bastante tiempo enfrente del espejo, mirándonos, buscándonos, viendo si algo está bien. ¿No? Interiormente, pues, si tenemos algún síntoma que es nuevo, o un dolor o algo así, estamos al pendiente de este cuerpo. Entonces yo pienso que esto es en lo natural. En lo espiritual debería de ser lo mismo, porque somos un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo debería de estar unido, reunido y unido. Entonces es importante no solamente que nos veamos cada semana, o que nos estamos viendo ahorita en internet y eso, sino que nosotros podamos buscar a nuestros hermanos y tratar la manera. Ahorita no nos dan permiso, pero tratar la manera de saber cómo se encuentra el resto del cuerpo. Se me hace interesante en lo que estábamos platicando acerca de esto. De un paralelo muy interesante que surgió es cuando Jesús habla acerca de la vid y que tenemos que estar pegados a esa vid para poder tener vida, ¿no? Y obviamente si no producimos fruto, lo que sea, que es cortado. Entonces, ¿pero qué sucede cuando es cortado? Es cuando sucede la muerte espiritual, ¿no? Pero algo interesante en este paralelo es acerca del cuerpo desmembrado, ¿no? Y creo que muchas veces no ponemos atención a eso, de que en realidad
hay muchas congregaciones y mucho de la iglesia cristiana en realidad está desmembrada porque no estamos conectados al cuerpo de Cristo que está conectado a la cabeza que es Dios, ¿no? Y creemos que podemos actuar, podemos vivir o lo que sea solos, ¿no? Y lo que es interesante es, por ejemplo, si vemos la iglesia perseguida en otros países, por ejemplo, China, etcétera, que no les permiten, les prohíben juntarse. De todos modos hay algo ahí que los lleva a buscarse, ¿no? Pero ¿por qué es eso, no? Están arriesgando su vida, están arriesgando que los metan a la cárcel, que los maten, que los torturen, etcétera, pero hay algo ahí que los lleva a decir, no, yo quiero buscar a mi hermano, están atentos. Algo que discutíamos es que si nadie sale de su casa y nadie predica, no hay congregación, pues claro que no te van a hacer nada. ¿Por qué? Porque no estás haciendo nada, pero hay algo que sucede cuando el cristiano se busca, ¿no? Y también esto del cuerpo desmembrado me recuerda, por ejemplo, a los leprosos, ¿no? Que obviamente cuando tu mano es cortada de tu cuerpo, en tu mano deja de vivir, ya no tiene vida, se pudre, se muere, pero esta mano ya no siente nada tampoco, ¿no? Y como el leproso que no puede sentir qué parte de su cuerpo ya no está funcionando, ya no sirve, por eso tienen problemas muy fuertes de infecciones y cosas así, porque no pueden sentir ese dolor, ¿no? Y es exactamente lo que sucede con nosotros cuando estamos desmembrados, ¿no? Del cuerpo de Cristo. Sí, pues hablando de los chinos, por ejemplo, ellos, si es nada más ir a la iglesia para aprender, ellos pueden aprender en sus casas y no van a estar en riesgo porque van a estar estudiando en sus casas, pero hay una razón que ellos quieren ir y estar juntos. Y tenemos un versículo aquí, es Romanos 12:5. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, no es suficiente nada más estar conectado con Cristo. Tenemos que estar, si estamos en Cristo, tenemos que estar conectados con los otros miembros también en esa familia que tenemos en Dios. Porque esa es una excusa que se usa mucho, ¿no? De que, no, pues primero yo y Cristo, y que al cabo si yo estoy con Cristo, pues ¿qué tiene, no? Y a lo mejor se ignoran estos otros lados del cristianismo, y a lo mejor hasta pareciera una buena excusa, ¿no? Uno dice, no, pues si mi relación con Dios está bien, pues ¿para qué me junto, no? Pero en realidad creo que al principio, cuando nos hacemos esta pregunta, al principio pensamos, bueno, sí es cierto, ¿por qué no? Porque si se supone que es para aprender, pues yo puedo aprender desde mi casa en internet, sí, así como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Sí. Pero creo que comenzamos hoy a ignorar diferentes cosas, pero si tomamos esa pregunta y la profundizamos y vemos a la iglesia global, que creo que muchas veces la iglesia mexicana tiende a enfocarse a sí misma, no tiene una mentalidad muy global. Pero si comenzamos a profundizar esto, comenzamos a comparar a la iglesia mundial, vemos que en realidad hay algo esencial detrás de esto. Y entonces la pregunta se convierte, bueno, ¿qué es eso esencial, no? El comentario que tú hacías hace un rato, me gustaría que lo dijeras y que hacías el paralelo de la congregación con la familia. Ah, sí. Sí, es que yo estaba pensando en eso de como siempre decimos, somos una familia, somos la familia de Dios, somos el cuerpo de Dios. Y entonces, pues yo, siendo una mamá de 4 hijos, hay varios ahí, entonces yo estoy viendo la relación entre los hermanos que están en mi familia, mis hijos. Entonces yo estaba pensando en eso, que en una familia no es solamente el papá, la mamá diciendo a los niños, enseñándoles, ellos están sentados ahí escuchando y ya. No están escuchando todo el tiempo sentados. Ellos tienen relación entre los hermanos y en tener esas relaciones y convivir todos los días y estar teniendo esa comunión, puede decir, porque están
siempre juntos, ellos tienen que vivir lo que estamos hablando. Entonces ellos están experimentando. Si estamos hablando de amor y perdón o algo así, no es que ellos necesitan ir con sus amigos primero y hacerlo. Ellos pueden practicarlo en la casa primero con alguien que está con ellos todo el tiempo. Entonces siempre están practicando esas cosas, tienen esa convivencia, tienen pleitos, pero ahí es donde ellos empiezan a conocer más porque ya se perdonan, ya quieren jugar otra vez, ya tienen esa relación. Y yo estoy viendo que en la iglesia muchas veces no tenemos ese contacto con nuestros hermanos porque vamos a la iglesia, sentamos, escuchamos, que es bueno, necesitamos escuchar y aprender, pero luego no estamos practicando eso entre los hermanos de la familia. Me recuerda a un ejemplo que un pastor una vez dio acerca de... Y en realidad lo que él estaba platicando era acerca de ministrar a otros hermanos, etcétera, otra gente, palabras proféticas y todo eso, pero el ejemplo que él dio dice, es como si cuando un papá lleva a un niño a aprender a andar en bici, dice, no va a buscar el lugar más pedregoso para enseñarle, lo va a llevar a un lugar donde cuando caiga, que caiga en pastito suave, ¿no? Sí. Por lo menos en Durango no hay mucho pasto, ¿verdad? Pero vamos a buscar en el parque. Sí, en algún lugar donde a lo mejor no cause tanto daño. Y lo que estabas diciendo acerca de vivir la vida como cristiano, que tenemos la oportunidad de vivir esa vida, en realidad vivir esa vida, ese pasto es la comunidad cristiana, ¿no? Sí. Donde nosotros aprendemos a perdonarnos unos a otros porque hay mucha gente que dice, no, es que ¿cómo lo puedo perdonar si es creyente? ¿Verdad? Pero si entre nosotros no nos podemos perdonar, ¿cómo vamos a aprender a perdonar a alguien que no conoce a Cristo, ¿no? Y no solo eso, sino cómo vamos a poder ministrarlos o enseñarles a ellos el corazón que Dios tiene, ¿no? Si para nosotros, siempre todos hemos oído esos problemas que dicen, no, es que esa propiedad está intestada porque los hermanos están peleando, siempre. Y tiene 20 años. Y tienen 20 años y se está pudriendo ahí el terreno, ¿no? Entonces, si nosotros no podemos mostrarle al mundo que dentro de la familia de Cristo podemos amarnos, podemos perdonarnos, podemos vivir juntos, podemos convivir, y esto es algo que no sucede nada más el domingo. El domingo es a lo mejor cuando nos reunimos todos para hacer algo colectivamente como un cuerpo, etcétera, pero la vida, esa vida que realmente la estamos viviendo, muchos cristianos no la vivimos más bien fuera de la iglesia. Bueno, algunos viven una vida normal, lo que deberíamos estar viviendo dentro de la comunidad, esos roces, esas cosas que estamos aprendiendo, sí. Pues la aprenden con su propia familia quizás, ¿no? O con sus amigos, etcétera, pero no tienen la oportunidad de tener ese roce con otro hermano cristiano para poder crecer espiritualmente, ¿no? Sí, aquí en Romanos está hablando a la iglesia, tiene diferentes cosas que le está diciendo que necesitan hacer, pero Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Y si no estamos juntando, si no estamos congregando, si no estamos viendo a nuestros hermanos en Cristo, ¿cómo podemos hacer eso? Tenemos que estar juntos, no nada más en nuestras casas, o invitar gente a la casa, pero no nada más sentados viendo el video estudiando. No. Necesitamos tener ese contacto para que podamos hacer esas cosas. Pues dijo Jesús en Juan 14 o 17, me parece, en su oración, 16, algo así. Estaba él diciendo que el mundo conocerá que son mis discípulos porque se aman unos a los otros. Sí. Pero si nosotros no estamos practicando esto entre nosotros, ¿cómo lo van a ver? Uh-huh. Entonces yo puedo practicar que amo a mi hermano en mi casa. ¿Cómo? Pues ahorita le mando un mensajito o algo. Está bien todo eso, pero si yo no tengo la convivencia con él, con mis hermanos, ¿cómo voy a mostrarle al mundo, o sea, a los que están fuera, que amo a mis hermanos? Ellos tienen que ver algo.
Ellos tienen que ver situaciones. Ellos tienen que ver, oye, esos parece que eran hermanos, se pelearon. Oye, no, mira, ya andan juntos. ¿Qué pasaría? ¿Ya se quieren? No, pues quién sabe, se arreglaron. Y mandas un mensaje, ¿verdad? Mandas un mensaje, vos dices, mira, esta señora es cristiana, pero luego vinieron unas personas que no son de aquí, de este fraccionamiento, le trajeron cosas, le trajeron una silla de ruedas, o le trajeron esto, o la llevaron con el doctor y la regresaron, era su cita. Entonces son cosas que nosotros estamos haciendo, son acciones, porque el amor, como decías tú la otra vez, es acción. El amor es dar un paso, es accionar. Entonces la gente va a ver, ellos se aman. Sí. Entonces ellos van a querer ser como nosotros, no como, esto va a sonar como chiste, pero dice, es que esta persona se convirtió, y volteaban y dijeron, ¿en qué? Se convirtió, ¿verdad? Sí. Entonces, si nos hemos convertido al evangelio, nos convertimos al amor. Sí. Así es. Y debemos de dar esa cara. Sí. Así es. De amor. El amor, o sea, no es difícil que el amor, que la gente interprete el amor. No es difícil. Porque, como digo, son acciones y uno puede interpretar. Si alguien golpea a alguien injustamente, sabemos que ese no es amor. Pero si alguien hace una acción buena para otro, entonces nosotros inmediatamente lo interpretamos. Es amor. Así es. Y creo yo que muchas veces los cristianos vemos este tipo de cosas, por ejemplo, de ser amorosos, y lo vemos como una lista de reglamentos, ¿no? Sí. Decimos, ay, no, es que a lo mejor los 10 mandamientos ya no existen, pero están los 10 mandamientos del amor, ¿no? O no sé, o sea, como que tenemos nuestra lista, ¿no? Y pensamos, es que debo de ser así, debo de ser. Pero yo creo, cuando nosotros nos encontramos con Cristo, realmente hay algo que sucede en nuestras vidas, ¿sí? Sí. Es como, o sea, lo podemos ver, sí, lo podemos ver vez tras vez en la Escritura cuando Pablo o Saulo de Tarso se convierte y llega a ser Pablo, algo cambió en su vida y ahora totalmente, entonces ahora había algo que lo impulsaba a sacrificarse, a hacer obras de amor, acciones de amor que antes no los estaba haciendo. Algo que yo quisiera hablar un poquito acerca de esto, de por ejemplo Martín Barrera, algunos de ustedes lo han escuchado. Hemos tenido el privilegio de tenerlo varias veces aquí en Durango. Es alguien que para mí es un gran ejemplo, pero él es alguien que vivía en las drogas, vivía oprimido en sus emociones, frustrado, hacía cosas que él no, a lo mejor él hacía, pero realmente él no quería hacer. Y cuando él se encuentra con Cristo, su vida cambia de una forma totalmente diferente y a él no le tuvieron que decir, oye, tienes que comportarte así. Él dice que ese cambio llegó por sí solo. Y lo que me interesa es que se me hace interesante, cuando ves su vida desde ese punto en adelante, en realidad lo que comienzas a ver es una vida que se sacrifica por otra gente. Yo he visto a Martín como él ha sacrificado de su propia casa, de sus propios bienes, de todo para poder bendecir a otra gente. Yo he visto como él ha sufrido con otros también en situaciones, cómo tiene compasión por otra gente, que eso es algo mismo que Jesús tenía, ¿no? Era compasión. Y creo que en vez de que nosotros lo hagamos y lo convirtamos en algo de que es que tengo que hacer esto o aquello para mostrar amor o lo que sea, cuando nosotros realmente estamos encontrándonos con el Señor y tenemos ese encuentro con Él, ese impacto, el ser amoroso, que este es el núcleo, si se estaban preguntando, bueno, ¿qué es el núcleo de estar buscando a los hermanos y todo el rollo? En realidad es este amor. Sí, como dice Juan, ¿no? Te amamos porque tú nos amaste primero y ese amor que Él nos mostró a nosotros es lo que nos convence, los cambia y nos hace ser amorosos con los demás, ¿no? Sacrificarnos por los demás, ¿no? Sí, sí, yo creo que muchas veces estamos viendo así como, pues la Biblia nos dice que deberíamos de juntarnos, entonces por eso tenemos que juntar, pero yo creo que sí es importante que cada uno podemos pensar en eso y decir, ¿qué es la razón que quiero ir
y estar con esa gente. Y por ejemplo, a mí me gusta ir a veces a desayunar y un café con mis amigas. ¿Y por qué quiero ir? Porque tenemos algo en común. Son mujeres, algunas tienen hijos, entonces hablamos de los hijos, los otros están casados, hablamos de nuestra vida porque es algo que tenemos en común y es algo que es muy importante en nuestras vidas. Entonces tenemos algo para que nosotros queremos reunirnos y platicar de las cosas. Y yo creo que necesitamos pensar en eso como cristianos de ¿por qué quiero ir y ver mis hermanos que están en la iglesia? Pues Dios ha hecho algo en mi vida. Sí. Entonces mi vida ha cambiado completamente y yo quiero servir a Dios. Dios me ama, yo quiero amar a Dios, yo quiero hacer esas cosas y luego es decir, pues tenemos eso en común. Porque los que están en la iglesia también, Dios ha hecho algo en sus vidas y ellos tienen esa misma amor para Dios. Ellos también han pasado algo en sus vidas que ellos dicen, ¿sabe qué? Yo quiero servir a Dios. Entonces cambia todo. Sí. Cambia todo de sus vidas. Por eso yo creo que tenemos algo en común que nosotros queremos reunirnos y decir, tenemos algo en común. Dios nos ha salvado. Queremos vivir para Él. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Platicarnos de eso. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú qué piensas? Pues mira, yo estaba pensando eso. Y tenemos algo con que todos en la iglesia, no importa su edad, si son mujeres, hombres, niños, sus trabajos que tienen, todos tienen algo en común con que pueden comunicar y tener esa relación entre unos al otros, como dice la Biblia, unos con otros. Sí. Y lo más interesante es, uno dice, bueno, pues sí, pues tenemos nada más a Cristo en común, ¿no? Pero se supone que esa es tu pasión más grande, sí. ¿no? Se supone que es lo que más te mueve el tapete en todo el mundo. Entonces, no nada más es así como que hay cualquier cosilla que tenemos en común. Yo creo por eso nuestros hermanos chinos se buscan, porque ellos ven eso y dicen, alguien más que ama a Cristo igual que yo con esa pasión, yo tengo que sentarme a hablar con él, ¿no? Sí. Yo tengo un pequeño testimonio. Cuando yo comencé a congregarme, pues estaba chica, 12, 13 años. Y yo recuerdo, comenzamos en mi casa siempre, pues, disfuncional, yo como muchas de nuestras casas, de muchas de las familias que existen ahora. Y yo recuerdo que comencé a ir a la iglesia. Y en algún punto de eso, cuando pasó 1 año, 2 años, yo todavía estaba joven. Y simplemente pasó por mi mente un pensamiento, yo no me quiero ir de aquí. Y en realidad yo estaba muy joven para saber muchas cosas acerca de la Biblia y todo eso, pero yo no entendía, yo entendía que ahí estaba yo bien, sino que cuando pasó el tiempo comencé a entender lo que a mí me hace sentir bien es esta congregación, porque me han recibido, me han entendido lo que está pasando conmigo, me están ayudando a las cosas que están, al conflicto que yo traigo, y he encontrado paz. Y después, más adelante, entendí que eso era amor. Yo había encontrado un amor en esa congregación y a nosotros nos prohibieron. Nos dijeron, ustedes ya no pueden ir ahí porque nuestros padres no eran cristianos, entonces ustedes ya no pueden ir. Sin embargo, nosotros hicimos todo lo posible por ignorar ese mandamiento que nos dieron y nosotros nos escapábamos y nos íbamos a la iglesia. ¿Por qué? Éramos niños, o sea, yo estaba más o menos preadolescente, pero mis hermanos estaban más chicos y otros que nos acompañábamos íbamos corriendo salíamos corriendo por si nos hablaban, no los íbamos a escuchar. Sí. Entonces, si yo no escuchaba que me gritaban, no tenía que regresar. Sí. Entonces, ¿pero por qué era esa atracción? ¿Qué me atraía a mí de preadolescente o de niños ir a ese lugar? Y era el amor que esta congregación tenía para nosotros y que al nosotros haber entendido que Jesucristo nos amaba, que nos perdonaba y que éramos nuevas criaturas, porque éramos ya nuevas criaturas. Entonces,
buscábamos esa comunión. Sí. Y eso fue lo que nos hizo perseverar a nosotros. Sí, interesantemente todos saben, mucha gente conoce la escritura de Hebreos 10:25, ¿no? Dice que no dejen de congregarse como los que tienen por costumbre, pero una de las cosas que estamos viendo es que mucha gente se brinca el versículo 24, ¿no? Sí. Porque es algo que es bien importante, o sea, porque no nada más estamos llegando ahí para aprender y ya, y no nada más estamos llegando ahí pues porque es costumbre y ahí es donde nos vemos los domingos y ahí es donde estamos haciendo el rollo y lo que sea y luego ya nos vamos, porque me imagino que si así hubiera sido la experiencia que ustedes tuvieron como niños, no hubieran regresado. ¿A qué íbamos si eso estaba en todas partes? Sí, exactamente. Nos iban a dar dulces, nos iban a dar una galleta. Sí. O sea, pero había más. Que a lo mejor por eso comenzamos a ir, puede ser. Pero se descubre algo más, ¿no? Y entonces lo que dice el versículo 24 de Hebreos 10:24 dice: tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras, ¿no? Que esto tiene que ver con ese núcleo de amor. Nosotros no podemos llegar y congregarnos, no podemos llegar y buscarnos, no podemos llegar y estimularnos al amor si no tenemos ese encuentro de amor, ¿no? Porque si no tenemos ese encuentro de amor, entonces todavía estamos buscando algo, y algunos a lo mejor estamos buscando, no sé si sea que alguien nos dé un apoyo, un dinero, lo que sea. A mí se me hace interesante que Jesús le dice: si tú tienes 2 túnicas, y le dice: si tienes 2, ¿verdad? No si tienes 50 o 20 o 3 o 4, dice: si tienes 2, da 1, ¿no? En pocas palabras dice: da la mitad de lo que tienes, ¿no? En Hechos, lo que leemos es que dice que tenían todas las cosas en común. La única razón que ellos podían hacer estas cosas es porque ellos tenían este amor los había satisfechos, los había hecho satisfechos. Entonces ellos podían dar porque ellos no estaban buscando algo más, en realidad ahora estaban listos para entregar algo más, ¿no? Que esto es el núcleo de por qué nos buscamos. ¿Por qué? Porque tenemos algo que dar, ¿no? Y yo me imagino que como niños ustedes veían que daban hacia ustedes. Y creo que eso es algo que como iglesia muchas veces erramos y fallamos, porque llegamos a la iglesia y si llegamos necesitados, es verdad, todos, es algo que sucede, sí. Todos llegamos necesitados. Aunque sean niños. Sí, y muchos, aunque tengan dinero o lo que sea, llegamos necesitados quizás con cosas espirituales. A lo mejor no tiene que ver con, a lo mejor tú tienes 1000 túnicas, a lo mejor ese no es tu problema, pero tienes otra necesidad, a lo mejor una familia disfuncional, lo que sea. Todos estamos llegando buscando algo, pero cuando podemos llegar y encontramos el núcleo, que es esto, o sea, de por qué nos buscamos, que es el amor, cuando nos encontramos con el amor de Cristo en la salvación, entonces nos convertimos de gente que está absorbiendo a gente que quiere dar, ¿no? Que tenemos algo que dar. ¿Y qué es lo que podemos dar? Es el amor que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Entonces, nosotros podemos tenernos en cuenta, podemos estar estimulándonos al amor y podemos no dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque ahora hay un motivo mucho más profundo que, pues es que fulano de tal va a predicar y me gusta cómo predica. Y eso está bien. Algo que la hermana Vicky estaba platicando es que en cada vez que ellos se sentaban a aprender, comían juntos. Entonces, ¿qué era? Es que su comunión, el amor que ellos tenían, esa comunidad, que es algo que hemos tratado de estresar mucho en Betel Villas, es comunidad, existía. Y aprovechaban esos momentos para aprender, ¿no? Así es. Y otra cosa que también podíamos pensar, dice que cuando vas a la iglesia, cuando nosotros íbamos, era para ser animados. ¿Cuántos no necesitamos ser animados más en este? Así es, en estos momentos. En estos momentos. Sí. Entonces necesitamos animarnos, fortalecernos, que llegas a la iglesia y que te digan que no estás loco por creer en Jesús, porque en tu familia es lo que te han dicho 24 horas al día, que estás mal, sí. que lo que estás aprendiendo, que te lavaron el cerebro, etcétera, etcétera. Pero cuando llegas a esta congregación te fortalecen, te entiendes que estás caminando en el camino correcto. Entonces te estimulan tu fe y te estimulan para hacer algo bueno, para
para hacer una buena obra. Y además no solamente te estimulan a que tú lo hagas, tú estás viendo que otros lo están haciendo, entonces tú lo quieres hacer también. Sí. Como ahora, por ejemplo, que estamos repartiendo las despensas, otras personas se han contagiado y eso es increíble, es muy bueno. Entonces, también para perseverar, porque de pronto uno quiere decir, ya quiero tirar la toalla. Ya es demasiado lo que estoy sufriendo, es imposible seguir en este camino, pero luego ves que otros están sufriendo más que tú, quizá. Eso te fortalece, eso te hace perseverar y en tu fe. Y eso lo recibes de otros creyentes. Sí, algo interesante también aquí es, creo yo que como mexicanos se nos dificulta mucho este rollo de buscar a la iglesia como comunidad para estas cosas, como dices, para estimularte, a animarte y todo eso, porque como cultura normalmente los que hacen eso es nuestra familia. Ahora, la escritura dice que si nosotros no podemos dejar papá, mamá, hijos, etcétera, y seguirlo a él, entonces dice que no somos dignos de él, ¿no? Y es algo que creo yo que realmente tenemos algo bien difícil porque en México cuando tú le das la espalda a tu familia eres un traidor, ¿no? Pero en realidad nosotros no somos los que le damos la espalda a la familia, es la familia que nos da la espalda a nosotros, porque sí. El cristiano puede estar en paz con todos, nosotros podemos estar en paz con todos, el problema es que los demás no pueden estar en paz con el cristiano, ¿no? Entonces, si tu familia no te apoya en tu vida cristiana, no te apoya en animarte, en hacer ese tipo de cosas, no te queda de otra más que buscar a tu familia espiritual con la que has creado esa comunidad para que ellos te animen, te apoyen, es más, no solo eso, sino te animan a seguir amando a tu familia, sí, ¿verdad? Sí. O eso debería decir, se les han dicho otra cosa que a lo mejor no es bueno, pero debería de la misma iglesia, la comunidad debería estar animándonos a decir, oyes, yo sé que a lo mejor porque tú fuiste o te hiciste cristiano, tu familia te ha dado la espalda, pero persevera, ¿no? Ámalos, muéstrales el amor que Dios ha dado a tu familia. Es algo que Martín Barrera experimentó, ¿no? Cuando se convirtió y su esposa le decía, ¿estás loco? Yo no te creo. Sí, porque decía, al rato vas a estar igual. Sí, o sea, es nada más un momento. Un intento. Sí, y al rato vas a andar haciendo lo mismo. Tuvo que ver a alguien que lo animaba. ¿Sí? Entonces, ¿quién lo animó? Pues la misma iglesia. Oye, aguanta, Dios te ama, Dios va a hacer algo en tu familia, gente que allí, creo fueron 5 años, ¿no? 3 años hasta que su esposa vino. Parece ser que eran 3. 3 años, más o menos. O sea, imagínense 3 años donde tu esposa dice, no te creo. Y Martín dice, y bien merecido, dijo, porque yo también viví una vida bien mal, ¿no? Le di una vida mala. Sí, le dio una vida mala. Entonces le decía, pues merecido eso, pero aún así, ese ánimo, lo que estamos viendo, o sea, estimularnos al amor, venía, bueno, en esta situación de Martín, venía de la comunidad cristiana. Entonces, eso es lo que debemos de estar haciendo, pero es tan difícil para nosotros como mexicanos, porque nuestra cultura está tan arraigada a la familia que estamos dispuestos a sacrificar todo lo que hemos experimentado y todo lo que conocemos de Cristo para poder regresar con nuestra familia. Y eso es algo que nos afecta, nos impide mucho crecer en nuestra vida espiritual, ¿no? Sí, yo creo que otra cosa que estamos hablando que necesitamos venir a la iglesia para encontrar esas cosas, pero yo creo que muchas veces tenemos la mentalidad que vamos a ir a la iglesia para decirlo a los pastores, para que ellos nos puedan ayudar. Y sí es cierto que hay pastores y que los pastores están poniendo como una visión y todos como que unidos vamos a ese punto. Pero en la Biblia estamos viendo que todos los cristianos estaban ayudando unos a los otros, estaban conscientes de lo que estaba pasando en la vida de los otros. Y yo creo que es muy importante que necesitamos buscar esas relaciones entre todos, que todos pueden, como estas
necesitas algo. Sí, necesitas algo. Y tener esa relación no nada más con los líderes y los congregantes, que todos somos la familia y todos estamos haciendo lo mismo. Estamos preocupados por nuestros hermanos, que estamos ahí para ayudar. También yo creo que a veces cuando estamos hablando de eso de ayudar, si alguien tiene necesidad o ayudar a los vecinos, usamos esa palabra mucho, o tu prójimo, y yo creo que a veces estamos pensando, ok, mi deber es ayudar a los que son pobres. O los que tienen, los que tienen menos que yo, ¿no? Sí, o los que tienen algo y alguien no tiene, pues esos son los que necesitan ayudar. Pero como el pastor estaba diciendo, todos tenemos necesidades de algo. No tiene que ser de dinero, no tiene que ser de comida. Puede ser esas cosas, pero puede ser del ánimo, puede ser. Entonces, necesitamos cambiar esa mentalidad de sí necesitamos ayudar a los pobres, sí necesitamos llevar comida a la gente que necesita, pero en la iglesia necesitamos estar poniendo atención a nuestro vecino que está a nuestro lado prójimo. El domingo, que está sentado ahí, a nuestro prójimo, y estar pensando en los demás que están dentro de la iglesia también. Me acuerdo de una canción cuando estaba joven, que la canción hablaba de un chavo que se levanta en la mañana y que no sabía que ese día iba a morir, porque su compañero de escuela le dio 2 balazos, ¿no? Y él decía, pero algo que se me hace interesante de esa historia, dice, pues yo no lo conocía, dice, aunque era el que se sentaba al lado mío, dice, pues yo no sabía quién era, lo veía todos los días, y en la misma canción él dice, quizás quería un abrazo, quizás quería ser entendido, quizás, y comienza así a hacer preguntas como de qué habrá pasado con este muchacho que hizo estas cosas, ¿no? Y digo, a veces pasa eso mismo en la iglesia, donde tenemos gente que está sentado al lado de nosotros y no sabemos qué es lo que necesitan, o sea, muy más allá del hermano, que Dios le bendiga y nos vemos a la próxima, ¿no? Y muchas veces nos sentamos en nuestros clics, ¿no? Sí. No, pues como yo soy amigo con fulano de tal o sutano, con él voy a platicar. Y mire, yo les voy a decir como una persona que se le dificulta mucho como socializar. Sí. Necesitamos hacer eso, sentarnos y comenzar conversaciones. Para mí es muy difícil poder llegar con alguien que no conozco y decir, oye, ¿cómo te llamas? Y tratar de encontrar algo en común. Se me dificulta, pero lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo un interés en esa gente. Sí. A mí ¿qué me importa que llegue gente el domingo y se vaya? No me sirve de nada. Lo que queremos es crear una comunidad, queremos crear amistades, gente con quien nosotros podemos contar y que ellos puedan contar con uno también, ¿no? Esa es nuestra meta. Sí, para mí también es difícil empezar conversaciones y ese tipo de cosas, pero yo me estoy dando cuenta en esas semanas que estamos pasando, lo que estamos pasando, que es muy fácil empezar una conversación con alguien, con quien sea. Especialmente ahorita. Entonces es un buen tiempo que podemos empezar a hacerlo. Si nos dificulta hacer ese tipo de cosas, es un buen momento porque todos estamos viviendo algo que podemos decir, ¿cómo se encuentra ahorita? Sí. ¿Cómo es para su familia? Es muy fácil ya abrir una conversación. Y luego de ahí podemos ir más allá preguntando diferentes cosas, pero ya es muy fácil abrir esas conversaciones con la gente. Yo me acuerdo del hermano Francisco, llegaba a una gasolinera y el que le estaba poniendo la gasolina, ¿y cuántos hijos tiene? Bueno, en un ratito le contaban que habían pasado la frontera y que venían para acá y que, o sea, él siempre tenía algo así. A mí me sorprendía mucho que él tenía esa facilidad de hacer eso y hacía amigos pronto. Y me quedo pensando, nosotros cuando estamos en la iglesia no estamos viendo a personas que no hemos visto nunca. Sí. No es la primera vez que los vemos. Sin embargo, se nos hace difícil
acercarnos, preguntarle, hacer una pregunta más íntima. Sí. No debemos de hacer preguntas que haga sentir mal a nuestros hermanos, pero podemos preguntar cómo ha estado, cómo va su pierna, o etcétera, ¿verdad? Entonces ya si ellos están dispuestos y tienen necesidad, nos van a hablar más. Pero Pablo estaba hablando que cuando nos juntáramos a la Santa Cena y todo eso que él estaba hablando, decía que deberíamos de discernir el cuerpo de Cristo, y a veces nosotros no entendemos qué es eso, pero discernir el cuerpo de Cristo es entender qué está pasando en el cuerpo de Cristo. Sí. Algo, te interrumpo así rápido. No, es todo lo que quería. Algo que se me hace interesante del pastor Pablo es que él es muy bueno para discernir. Sí. Y yo soy malo, o sea, en realidad yo cuando pregunto, oye, ¿cómo estás? Yo estoy preguntando de verdad cómo estás, porque no, soy muy malo para percibir cosas, pero el hermano Pablo llega y, hermano, se encuentra bien, lo veo un poco triste, o lo veo cansado, o lo veo, y entonces que él que está haciendo es que está constantemente discerniendo. Sí. La gente, muchas veces cuando nos sentamos en las juntas de liderazgo y él dice, ay, qué hermano, yo estaba viendo a fulano de tal y yo siento que él está pasando por unas cosas difíciles, se ve así. Eso es lo que debemos de estar haciendo. Y en estos momentos a lo mejor no nos estamos viendo personalmente, pero el reto es que le he llamado a mi hermano en la fe. He preguntado cómo está, aunque quizás nada más tenga 2 túnicas, a lo mejor le puedo dar una, a lo mejor él tiene necesidad de una, a lo mejor tiene necesidad de una palabra de ánimo. A lo mejor, ¿sí me entienden? Oración. Ese tiene que ser nuestro reto. ¿Qué hace falta en la iglesia? La Escritura dice que tenían todas las cosas en común. Este es un momento donde debemos de ser así, que donde tenemos las cosas en común para apoyarnos. Y luego, más allá de eso, este núcleo que es el amor de Dios nos lleva no solo a buscar el bien de los hermanos en la fe, pero llevar ese bien afuera de la iglesia, ¿no? Sí. Y ese es el próximo paso después de eso, es que, ¿cómo está mi vecino? Sí. Sin olvidarse de su hermano en la fe. Muchas veces, a veces hasta tenemos más en mente nuestro hermano en la fe que el vecino, ¿no? Y a lo mejor tu vecino, tú puedes decir, no, pues mi vecino está bien, lo que sea. Bueno, ¿y qué del que sigue de ahí? ¿Y qué del, si me entiendes? Se sigue extendiendo ese amor, porque ese amor no puede acaparar el mundo, es lo que podremos decirlo así. Ese amor puede acaparar el mundo, no tiene medida. Entonces no se acaba el amor con el vecino está bien, ok, entonces ¿qué tal el que sigue de ahí? ¿Y qué tal el que sigue de allí? Y los tíos, o no sé, etcétera. Ese es nuestro reto como cristianos. La abuelita. ¿No? O la abuelita, sí. Soy abuelita. Sí pensamos en la abuelita, ¿eh? No quiero, sí, en la Biblia, no sé exactamente cómo, no lo tengo aquí, pero dice que somos el pueblo de Dios, que estamos en su luz y que vamos a llevar el evangelio a los demás. Entonces, imaginen si nosotros podemos tener esa familia amando unos a los otros, y si nosotros como pueblo de Dios podemos salir y llevar eso al mundo, va a ser mucho más el impacto de nada más una persona ir, que vamos a estar juntos como una familia llevando el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Y ya para acabar, porque se nos acabó el tiempo, algo que de hecho que estamos platicando es que nuestra cultura mexicana tenemos muy aprendido dejar que otros vayan. Que yo le llevo algo al pastor o a la iglesia o al ministerio, lo que sea, y que ellos lo hagan. Igual como el gobierno, ¿no? Que no, es que necesitamos ayuda para esto, aquello, no, pues que el gobierno lo haga. O sea, si ellos tienen dinero, tienen mis impuestos, lo que sea, a veces así pensamos, no, pues la iglesia tiene mis diezmos, tiene mis ofrendas, lo que sea, que ellos lo hagan. No, pero nuestro reto como cristianos es, ¿qué puedo hacer yo? No voy a esperar a que el pastor me diga, a que la pastora me diga, o lo que sea. Si tú ves a alguien en necesidad, necesitas actuar. Si tú ves a alguien, es más, ese amor lo hace por sí solo. Cuando tú tienes ese amor en ti, te forza a tomar acción, ¿no? Sí. Entonces, hermanos, si ustedes han tenido ese sentimiento y dicen, híjoles, no sé qué hacer con este sentimiento, háganlo.
vayan a la calle, vayan con su vecino, llámenle a su hermano en la fe, lo que sea, y hagan lo que ya han estado sintiendo en sus corazones, ¿no? No tienen que tener el permiso santo del pastor para que puedan darle una palabra al vecino, o para que los puedan bendecir, o para que puedan ver cómo está su hermano en la fe, etcétera. Eso háganlo ustedes, ¿sí? Y pues con esto acabamos. Le doy las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Le doy gracias, hermanos, por haberse conectado y haber estado este tiempo con nosotros. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Creo que es una palabra muy atinada para estos días. Estamos orando por ustedes, hermanos. Pedimos que estén orando por nosotros, que estén orando por la iglesia, que estén orando por México y el mundo. Y nos vemos a la próxima, hermanos. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por haber escuchado este mensaje. Te invitamos a que lo compartas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si deseas escuchar más mensajes o ponerte en contacto con nosotros, búscanos en Facebook, Centro Cristiano Bethel Villas. También en nuestro canal de SoundCloud o YouTube. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Centro Cristiano Bethel Villas.